Ya está registrado, ya. Está bien, profesor. Ya. Ok, ¿alguien más? Nadie más, ¿no? Ok, listo. Me indican, por favor, si se visualiza lo que estoy presentando. Sí se ve, profesor. Ya, ok, ok, listo. Bien. Hoy nos toca hablar acerca de lo que es una segunda forma de presentación de los datos, ¿ya? Que se conoce como los gráficos. Simplemente como gráficos, como imágenes, o también de una manera mucho más particular, gráficos de distribución, ¿ya? Obviamente, así como en la lámina de tablas, yo les doy las referencias más importantes, ¿de acuerdo? Y ustedes ya complementan con una lectura, ¿ya? No olviden ello de que, aparte de la lámina de que hay que leer también, ¿no es cierto? Hay que leer también otros materiales, como es el caso de los textos, libros que se ha recomendado en la primera sesión o primera clase. Es muy importante la lectura y también el desarrollo práctico, pues lo que hay que hacer. Ya eso ya queda para cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Aún así, voy a tomar como referencia algunas prácticas para que ustedes puedan ver específicamente, bueno, qué cosa es lo que se les pide, ¿de acuerdo? Siempre que se utiliza alguna forma de representación de datos, hay que ver sus bondades, ¿eh? Hasta qué punto puede ser útil, apropiado o no conveniente, ¿de acuerdo? Por eso que tenemos que citar sus ventajas y desventajas. Ventajas, para decirlo así en otras palabras, un gráfico resume todo, ¿no? Un gráfico a primera vista, eso es lo que entra por nuestra visión. Por lo tanto, entonces, tienes una idea acerca de lo que podríamos entender la globalidad del tema, de los datos, a qué se refieren. ¿De acuerdo? Pero no por ello los gráficos van a superar con creces a las tablas para comparación entre ellos. Recuerden que las tablas manejan cifras, manejan números, pretenden ser más detallados. Los gráficos tratan más bien de mostrar, presentar a través de señales, signos, figuras geométricas, ¿correcto? Cómo se describen los datos. Ya puede ser en un caso estar hablando de frecuencias, pero también en otros, hablando de cambios, tendencia o evolución, o también forma funcional. Hay que entender, bueno, para qué son buenos los gráficos, ¿eh? Ok. A primera mano, las imágenes transmiten información, ¿correcto? Esa es una ventaja. En el caso de las tablas, ¿no? Las tablas tú tienes que agudizar la vista y mirar, bueno, cifra por cifra, qué cosa es lo que quiere representar, ¿no es cierto? En un gráfico, lo primero que tú puedes ver es la forma, es lo que se puede apreciar. Si a ese gráfico le acompañas de algunas cifras, obviamente pretende ser mucho más específico, ¿no es cierto? Ok, ya, ese es por un lado. La desventaja es clara, ¿de acuerdo? Como se puede observar, pierdes cierto nivel informativo, como puede ser la precisión y la exactitud, ¿de acuerdo? Hay un sacrificio, entonces habrá que sopesar, bueno, qué cosa es lo que yo puedo sacrificar a costa de representar los datos a través de un gráfico. Y en qué situaciones mejor sería preferible, ¿no? Utilizar una tabla, ¿de acuerdo? Ok, ¿ya?
No se olviden el protocolo, la formalidad. Eh, Acá cuando se especifica que hay partes que uno tiene que definir para un gráfico, lo hace con la idea de que eso es lo que se tiene que entregar como resultado final. Como resultado que todavía no finiquitas, o sea que está en proceso, es transitorio, tú te permites pues centrarte y trabajar como sería pues en el gráfico propiamente dicho, ¿de acuerdo? Pero recuerda que lo que se alcanza es el producto final y el producto final tiene que estar acabado, ¿no? Completamente. ¿Qué cosa es lo que debe incorporar? Más allá del gráfico, como se cita en la lámina, debe incorporar pues su referencia de título, si se describe una población o una muestra, y al pie la fuente de donde fue obtenido los datos, ¿de acuerdo? Para especificar si los datos son de primera mano o son de alguna fuente secundaria, para decirlo así en palabras muy simples. No, no olvidar eso, ¿no? Acá se hace un listado de las componentes para que ustedes tomen en cuenta, ¿no? ¿Qué cosa es la, la formalidad que nos obliga a poder especificar en un gráfico? Hay una serie de elementos a veces que hay que complementar para que el gráfico obviamente se entienda, ¿no? Se pueda comprender qué cosa es lo que describe, a qué alude, ¿correcto? Si de repente describimos una sola serie de datos o estamos haciendo un comparativo dentro de un solo gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos detalles se indican ahí, ¿correcto? Para que nuestra representación gráfica sea entendible, ¿de acuerdo? Ok, a lo que me estoy refiriendo es el caso de la leyenda, ¿de acuerdo? Específicamente, ¿eh? Siempre que se confeccione un gráfico, hay que ver hasta qué punto el gráfico resulta ser conveniente por su tipología. Me refiero si es para variable cualitativa, cuantitativa, discreta, continua, en fin. ¿Ya? Hay que ver cómo asociamos, según la naturaleza de los datos que queremos procesar, un gráfico correspondiente. ¿De acuerdo? Y otro punto es en cuanto a la parte técnica ya del gráfico, más allá de la tipología. Se supone que cuando uno elabora un gráfico, bueno, el gráfico tiene que responder a ciertas medidas, para decirlo así, ¿ya? O sea que para que el gráfico no distorsione, porque recuerden, es una imagen. Seguramente que cuando tú has hecho algún boceto, ¿no es cierto? De una imagen en sí, por ejemplo, la silueta de una persona, habrás visto de que al final cuando has trazado las líneas, la imagen resultaba muy estirada o de repente muy ancha. En fin, ¿no es cierto? Tenemos ahí aspectos en los cuales a veces la imagen no nos sale como se muestra en la realidad. Por lo tanto, entonces, cualquier alargamiento, ¿no es cierto? Podría entonces distorsionar la imagen, o sea, la imagen real que uno aprecia. Eso es lo que pasa en los gráficos. Si no guardamos ciertas medidas en lo que se refiere, por ejemplo, a escalas, me refiero a las escalas de medida, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a observar es un gráfico que está contando una historia distinta de la realidad. Me explico. La ilustración que voy a tratar de representar es para el caso en que los gráficos se ubican en el primer cuadrante del plano cartesiano. ¿De acuerdo? Hay gráficos en los cuales se quiere evidenciar, por ejemplo, tendencia, la parte evolutiva, ¿no? De alguna característica, llámese demanda, llámese exportaciones, cualquier variable que resulte ser de interés, ¿de acuerdo?
Entonces, nosotros podríamos representar el gráfico desde un punto de vista evolutivo, quizá con una tendencia ascendente. Perfecto. Esos mismos datos que permitieron representar gráficamente en esa primera versión podrían tener otro carisma. Si modifico la escala nada más, pero son los mismos datos. Entonces podríamos tener tal vez una representación, correcto, quizá de ese tipo. Para que se den cuenta, la impresión que uno tiene de una y de otra imagen es diferente. Si nos preguntaran cómo es el cambio evolutivo de una característica en el primero de ellos, correcto, en comparación del segundo, pareciera contar dos historias distintas, ¿no es cierto? La tendencia en una es más marcada, o sea, aquella que tiene mayor pendiente, a comparación de la anterior. Por lo tanto, entonces, describimos dos escenas distintas. ¿Cuál de ellas es? Entonces, hay que graficar convenientemente, apropiadamente. Los ejes en uno de ellos no está bien establecido. Entonces, hay que ver qué es lo que nos recomiendan, ¿no?, para elaborar dichos gráficos. ¿De acuerdo? Una de esas recomendaciones es que el eje, ¿de acuerdo?, de las ordenadas represente las 3/4 partes del eje de las abscisas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una de las tantas recomendaciones que se hacen para poder elaborar un gráfico conveniente. Y esto puedes hacerlo tú para cualquier otro, ¿eh?, siempre y cuando se remita a un gráfico que es representado en el plano cartesiano. ¿De acuerdo? Para otros casos que no se representan en el plano cartesiano, también puede ocurrir distorsiones. ¿Sí? Por eso que los gráficos deben tener ciertas dimensiones mesuradas. Acuérdense de eso nada más. Los errores que uno puede cometer son algunos de los que estamos nombrando, son errores ya de construcción de un gráfico. Y otro, que es, pareciera el más grave, es que estemos utilizando un gráfico, por muy bonito que lo hayamos elaborado, que no sea el apropiado. Estemos utilizando un gráfico que de acuerdo a la naturaleza de los datos no le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿ya? Okay. Nosotros acá hacemos una especificación tipológica de gráficos, pero recuerden una vez más, desde la ventana de nuestro curso, ¿ya? Si ustedes revisan otros materiales, textos, ya en otras áreas o campos que demanden gráficos estadísticos, van a ver que hay gráficos, como se dice, a diestra y siniestra, ¿de acuerdo? Pero algunos de ellos no son utilizados convenientemente. Acá lo que se está tratando de inculcar es según el protocolo estadístico. ¿De acuerdo? Ok, ¿eh? De acuerdo a la naturaleza de los datos o también de acuerdo a la tipología, cómo las variables se pueden clasificar, los gráficos también se clasifican de igual manera, ¿ya? Por ejemplo, gráficos para variables cualitativas, ya sean nominales u ordinales. Hay ahí tres gráficos fundamentales, ¿de acuerdo? Son los básicos y son los que permiten elaborar a otros como variantes de ellos. En primera línea aparece el diagrama de barras, o también llamado gráfico de barras, ¿de acuerdo? Cada barra representa la frecuencia, la intensidad de lo que tiene
la modalidad de una variable. ¿De acuerdo? La estadística acá recomienda que las barras deben estar equiespaciadas. ¿De acuerdo? La representación de las barras, algunos consideran que así, por definición, deben estar representados verticalmente. Hay otros por ahí que sugieren que, bueno, por alguna necesidad, podamos de repente girarlo 90 grados y representarlos horizontalmente. Ya les voy a decir en qué momento, por qué ya. ¿De acuerdo? Por ahora estoy tratando de hacer los comentarios básicos. Una alternativa, pero con una mayor especificación de información, es el gráfico de sectores circulares. No estoy diciendo de que sea indiferente uno y otro gráfico. No es que el que yo me acuerde o el que lo vea más fácil de elaborarlo. No es así. El diagrama de barras tiene su propósito, su finalidad. El diagrama de sectores circulares también tiene su propósito y no es exactamente igual al del diagrama de barras. Eso es lo que hay que darnos cuenta. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a decir también en su momento porque ya, ¿de acuerdo? Pero por ahora la alerta es de que no se utilizan de manera indistinta. ¿Ya? Y por último, dentro de los diagramas básicos aparece un tercero denominado pictogramas. Como ustedes pueden ver, son como iconos, ¿de acuerdo? Aluden a lo que uno quiera describir, como ahí aparece al pie. En el caso, por ejemplo, de focos incandescentes, la imagen de un foco, ¿no es cierto? El tamaño, por ejemplo, algunos autores manejan el tamaño para indicar la intensidad, o sea, la frecuencia, ¿correcto? Otros, por ejemplo, no hacen así. Otros seccionan la imagen, o sea, lo parten por decir, si quisiéramos representar la mitad, lo dividen y te representan solamente una parte. Sobre ello todavía hay una especie de cuestionamiento, pero les transmito lo que ocurre a la fecha, ¿de acuerdo? Entonces, estos últimos, a los que me refiero al gráfico de pictogramas, es que trata de ser más llamativo, trata de, en una imagen, decir qué es lo que uno quiere representar, pero no por ello no vamos a hacer ninguna interpretación. No, pues, con eso de que el gráfico se describe solo, no vas a poner solamente una imagen y ya está, ¿no? Hay la necesidad, la obligación de interpretar el gráfico. No se olviden de ello, ¿ya? Jóvenes, reitero una vez más, cuando nos pidan elaborar un gráfico, no nos están diciendo solamente si tenemos habilidad para construirlo, no solamente es eso. Recuerden que esa es una parte. Lo que se quiere es a ver qué información podemos recabar del mismo. No se olviden, la parte interpretativa. ¿De acuerdo? ¿Ok? Variantes de uno o de otro gráfico pueden ya estar dirigidos a detalles que quieran llamar la atención, como es el gráfico de los de sectores circulares, o también llamados gráfico de pastel, o también pie, en el que se hace explosionar, ya sea todos los sectores, o quizá uno de ellos, simplemente para atraer la atención. Son variantes. Hay también gráficos de sectores circulares estereotipados. ¿Correcto? Se ven mejor, llaman más la atención, ¿no es cierto? Pero también al respecto hay una discusión, ¿correcto? Sobre ello, ¿no? ¿De acuerdo? Ya les voy a indicar. Por ejemplo, en el caso del gráfico de sectores circulares, que aparece un tanto así como echado, me refiero al gráfico que aparece en la parte inferior, ¿de acuerdo? Derecha. Hay algunos detractores
que hacen referencia a que estos gráficos, claro, se ven bonitos, ¿no es cierto? Tridimensional, pero lo que hace es que las primeras componentes o sectores oculten a los que aparecen en una perspectiva detrás de ellos. Correcto. Uno podría decir, pero para mí es igual, ¿no? En el campo de las comunicaciones se hace mucha cuestión a la manera como uno, en el caso de gráficos, los representa. Entonces ahí hay a veces un juego de imágenes. Lo grave aparece en un gráfico a veces muy tenue, como para no llamar la atención, o decirlo así criollamente, aparece, pasa piola, para decirlo así. ¿De acuerdo? Lo que queremos nosotros no es maquillar los gráficos para que aparezcan bonitos y quizá no aludir algo importante, ¿no? O quizá algo grave. Simplemente comunicar lo que es. Por eso que los defensores sostienen mejor utilizar los gráficos básicos, es simples, los que fueron creados para representar tal propósito. ¿De acuerdo? Ok, entonces les transmito esto para que tengan en cuenta ustedes hasta qué punto uno, quizá inadvertidamente, puede tergiversar de acuerdo a los resultados, ¿sí? El caso de los gráficos de barras tiene unas variantes mucho más amplias todavía. Como ustedes pueden ver ahí, aparece ya sea uno vertical y horizontalmente. ¿De acuerdo? Acá también los detractores dicen, el gráfico fue inventado para representarlo verticalmente. ¿Por qué lo haces horizontalmente? Uno dirá, nosotros podríamos decir, pero es igualito, ¿no? Yo aprecio lo mismo, ¿correcto? Las frecuencias que aparecen vertical y horizontalmente para mí alcanzan el mismo nivel, ¿no es cierto? Los detractores sostienen que debe respetarse la manera como han sido concebidos los gráficos. ¿De acuerdo? Y claro que tiene su ventaja y desventaja. Una ventaja que tienen los gráficos horizontales, ¿correcto? En el caso del diagrama de barras, es que tú puedes especificar así de manera explícita cada una de las categorías al cual alude la barra. Me explico, me explico. Supongamos, ¿sí? El gráfico de barras horizontal que están ustedes observando, que aparece en la parte superior derecha, supongamos que represente una parte, debería haber más barras, ¿sí? Una parte, por ejemplo, de las exportaciones en cada uno de los departamentos. Entonces, la cantidad, que simplemente lo indicamos como un volumen nada más, ¿de acuerdo? Como una cifra, se puede hacer eso también. Vamos a ver que eso no es un gráfico de distribución, simplemente es un gráfico nada más. Debería especificarse por el tipo de departamento, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde pondría yo la palabra, por ejemplo, La Libertad, Lima, Piura, en fin, todos los nombres de los departamentos? Si el gráfico fuera vertical, uno diría, lo hago al pie, pues, ¿no? A ver, trata de poner todo ese tenor texto resumido en un gráfico. Y vamos a ver que hay que hacer malabares para poder hacer explícito el gráfico. ¿De acuerdo? Pero en cambio resulta ser bastante simple, sencillo. Si el gráfico se representa horizontalmente y a un costado colocamos toda la lista de las denominaciones y se ve bien. ¿Se dan cuenta? Algunos defensores aluden que esa es la parte práctica. ¿De acuerdo? Y defienden de que el nivel de comunicación en cuanto a la información no ha variado, se mantiene. ¿De acuerdo? Ok, bien. Siempre que utilice usted una herramienta, ya sea tabla o ya sea gráfico, pregúntese
si se trata de la mejor representación que estamos haciendo a los datos. ¿De acuerdo? Hay que tratar de ver hasta qué punto los gráficos pueden proporcionarnos información valiosa. ¿De acuerdo? Hay una serie de variantes del diagrama de barras. Hay uno que en particular nos vemos comprometidos a describirlo, o sea, a nombrarlo. Es el caso del diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es un diagrama de barras, común y corriente, pero tiene la particularidad de querer, más que llamar la atención, comunicar a una organización realmente qué acciones es la que tiene que tomar. ¿De acuerdo? O sea, es una herramienta poderosa. Uno podría decir, pero con un simple diagrama de barras, entendí el mensaje. ¿Para qué todavía construir un diagrama mucho más exquisito? ¿No es cierto? Y reitero una vez más, la intención es algo así como tener una línea, un propósito o meta que tenemos que alcanzar. ¿De acuerdo? Pueden ver ustedes ahí en la parte inferior por qué se le bautizó diagrama de Pareto, ¿no? El gurú en calidad, el doctor Yosen Yuran, correcto, muy dedicado a ese campo, en honor a Wilfredo Pareto, correcto, bautiza el diagrama de barras con su nombre. ¿Y por qué? Porque sencillamente un diagrama de barras de este tipo lo que hace es comunicar ese 20% de lo que puede estar representando los datos, pero que se manifiestan, ¿correcto? En un 80% de lo que podría ocurrir en ese escenario. O sea, 20 y 80, que ya vamos a ver en el gráfico a continuación, ¿ya? Como se muestra acá. Aquí. Esta es la parte básica de elaboración para el gráfico. ¿En qué consiste? En disponer primero de una tabla de frecuencias. En esa tabla de frecuencias, usted puede observar en la primera columna todas las modalidades de la característica cualitativa. En el caso que estamos observando, son problemas que se han detectado en la elaboración de un producto. ¿De acuerdo? Y a un costado aparece la incidencia o el número de ocurrencias. ¿Ok? Ok. Hasta ahí uno podría darse cuenta, ¿correcto?, de cuál es el problema detectado con mayor frecuencia, ¿no es cierto? A simple vista nada más nos ubican. ¿De acuerdo? Pero la idea es eso, transmitirlo en un gráfico. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se hace? Encontramos primero frecuencias relativas. ¿De acuerdo? Y luego frecuencias relativas acumuladas. De eso ya lo habíamos comentado, ¿no? ¿De acuerdo? El acumulamiento. ¿De acuerdo? Ok. Eso significa de que podríamos, con esas frecuencias relativas, haber organizado a los problemas detectados. Significa, pues, colocar como frecuencia relativa, aunque también lo podríamos haber hecho con frecuencia absoluta, cuál problema detectado es el que tiene mayor incidencia, luego el que le sigue y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Un orden. ¿Sí? Y ahora la representación a través de un gráfico. Cada barra representa la frecuencia de casos para cada problema detectado. Y así como se indica la frecuencia en términos absolutos, porque uno quiere conocer la cantidad, ¿cierto? Arriba en la parte superior aparece el acumulamiento,
que lo puedes tú describir, si gustas, como frecuencia relativa, y si deseas, como frecuencia porcentual. ¿De acuerdo? Pueden ver ustedes ahí el acumulamiento. Y ahora la regla de Pareto. Si nosotros contamos, o sea, las frecuencias relativas acumuladas, vemos que la primera de ellas es 0,355. El que le sigue, que se supone está acumulado, es 0,605. El que le sigue es 0,745. El otro valor que continúa es 0,8225. Y vemos que hasta ahí ya hemos superado el 80% de los problemas detectados. ¿Correcto? O sea, diríamos así, de toda la masa. Pero como ustedes pueden ver, ese 80% de problemas detectados no se debe a la totalidad de problemas diferentes que podemos haber encontrado, sino únicamente a los tres primeros, que son específicamente superficie rugosa, ¿correcto? Medidas fuera de dimensión, digámosle así, y el otro que resulta ser el color inadecuado. A eso se refiere, ¿no? Que gran parte de lo que pueda ocurrir se debe simplemente a unas pocas o cuantas causas. 80, correcto, y 20%. Eso es lo que comunica el diagrama de Pareto. Y como ustedes pueden ver, también, para que sea aún más explícito, sin tratar ya de confundir, pueden ver que las escalas que están a la izquierda y a la derecha del gráfico, una se expresa en forma absoluta y la otra se expresa en forma relativa. Si gustan, este último lo pueden hacer también porcentualmente. Y se tiene pues claro cuál es la incidencia, la intensidad o la frecuencia para cada nivel, ¿no?, de problema detectado. Esta es una de las herramientas básicas de calidad. En su momento, quizá ustedes ya en otros cursos lo van a volver nuevamente a ver. ¿De acuerdo? Indiscutible el gráfico. ¿De acuerdo? El gráfico básico se representa en esa forma. Pero vean, ya el manejo, el uso de software, programas, que esto lo hacen de manera ya automática, uno mete los datos y simplemente obtiene la representación final, nos lleva pues a presentar estos otros gráficos. ¿Ya? Fíjense ustedes en el grafiquito que está con barras azul, en azul. No respeta los espaciamientos y lo presenta todo de manera continua. Claro, eso sí, también aparece ahora arriba la frecuencia acumulada a manera de ojiva, como la que vamos a nombrar posteriormente. ¿De acuerdo? El gráfico que aparece en la parte inferior sigue manteniendo el principio básico de barras X espaciadas y la línea poligonal aparece más bien ubicado en su centro, ¿correcto? Ya, diríamos así, superpuesto encima del diagrama de barras, ¿correcto? Son pequeñas variantes, tal vez por espacio, este último, que se confeccionan de esa forma para representarlo. Pero el diagrama básico es el primero de ellos que han visto, ¿eh? Esa es la imagen oficial. ¿De acuerdo? Estas otras imágenes, producto de los programas. Y uno dirá, pero ¿por qué lo hacen así? ¿De acuerdo? Por favor, ustedes hagan una reflexión. Les ayudo. El diagrama en azul, donde las barras están pegadas, podría prestarse a otra interpretación. La variable que aparece en el eje de las abscisas no es una variable continua.
pero las barras sugieren que lo es. ¿De acuerdo? Eso podría, ¿correcto?, dar una confusión. En el otro caso, las ojivas. Por ejemplo, la ojiva que se está graficando, si ustedes observan, no aparece marcada ni acentuada. O sea, su pendiente, me refiero. Cosa muy distinta que si ustedes suben el gráfico poligonal y lo colocan en, encima de cada gráfico, ¿no? Okay. La sensación es otra, ¿no? Por eso digo, estos gráficos tienen que ser manejados a veces por una persona que entiende y comprende su propósito, para evitar que solamente una élite los entienda. La recomendación es trazar el gráfico fundamental. El gráfico ha sido concebido de esa forma para que todo el personal de una organización lo entienda. ¿De acuerdo? Les comunico, les transmito esto, que son los comentarios que hacen los autores, ¿eh? Ahí pueden ver ustedes los usos ya que se le brinda a este gráfico, que son para la mejora continua, ¿no? Si se desea hacer implementaciones o cambios en una organización, en un proceso, por ejemplo, como de antes y después, ¿de acuerdo? O para señalar, ¿no? Para priorizar qué problemas fundamentales son los que deben ser corregidos, ¿de acuerdo? Okay. Para el caso de las variables numéricas, llamadas cuantitativas, hay otros tipos de gráficos, ¿eh? Según la estadística, para el caso de variables discretas, están disponibles los gráficos llamados de bastones, que es el gráfico que observan ustedes en el lado derecho, el primero de ellos, en la parte superior. Y el gráfico que aparece en la parte inferior, única y exclusivamente destinado a variables que han sido clasificados en intervalos de clase. ¿Se entiende? Algo así como que el trato que les he dado es como de variable continua. ¿De acuerdo? Eso es lo que dictamina la estadística. Así dice, según su naturaleza, los gráficos deben ser aplicados de acuerdo a ese requisito. ¿Ok? Por ahora solamente estoy tratando de ilustrar los tipos de gráficos, ¿ya? Y después poco a poco para entrar en los detalles, en lo que es la parte interpretativa, ¿ya? Un histograma de frecuencias como el que están observando, correcto, describe y proporciona información muy importante. Voy a citar acá. Cuando ustedes observan un gráfico llamado histograma de frecuencias, puede ser frecuencia absoluta, como aparece acá. Les recomiendo que consideren también el gráfico porcentual, ¿ya? ¿Correcto? El porcentual. Por eso que algunos, con la finalidad de ser explícitos, transparentes, así como en el gráfico de Pareto, en un lado ponen las frecuencias absolutas y en el otro lado opuesto ponen las frecuencias porcentuales. Eso es más claro. Eso es ser más transparente. ¿Correcto? Y manejas tanto las cifras como los porcentajes de un mismo gráfico. ¿Ok? Ok. ¿Ya? No se olviden, la formalidad tiene que ir siempre un título y tiene que ir al pie la fuente. Me estoy refiriendo ya al gráfico final, ¿no?
como producto final, como informe. Toda omisión deja solamente tu resultado en un proceso transitorio. O sea, está en proceso, para decirlo, todavía no has combinado. ¿Ya? Okay. Ahora sí, el gráfico. ¿Qué evidencia nos puede proporcionar? Todo gráfico en su descripción, como es el histograma, describe, muestra, presenta cómo los datos se concentran o se diseminan en relación a algo que parece que los atrae, que nosotros llamamos medida central. ¿De acuerdo? Como por ejemplo acá, ¿ya? Voy a poner simplemente acá como referencia una aspa, indicando que ahí se aglomera alrededor de ella la distribución de datos. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de ver? Cómo se aglomeran, por un lado, y también cómo se dispersan entre ellos, ¿sí? Así. Esa concentración, dispersión, se conoce como variabilidad. ¿De acuerdo? Eso es uno, ¿no? Otro es en lo que respecta a su altura. La altura, junto con la dispersión, van de la mano. Si hay un gráfico distribucional muy intenso en lo que se refiere a altura, eso implica entonces que están concentrados mayormente, ¿correcto?, al valor de una medida que estamos llamando nosotros medida de tendencia central. ¿Correcto? O sea, los picos. Y los picos no son únicos, pueden presentarse más de uno de ellos. Y eso ya en su momento lo denominaremos como las modas. ¿De acuerdo? Otro detalle más es la manera como la distribución en su nivel de frecuencias evidencia cambios o fluctuaciones. Esos cambios o fluctuaciones pueden estar aludiendo a lo que sería el comportamiento ideal de la distribución de datos. Me refiero a esto. Me refiero a esto de acá. A la forma de la distribución. Por eso que cuando se haga mención la forma, tenemos que referirnos, si se refiere a la forma empírica de los datos, o sea, los datos que son observados, los que tienes ahí, o estás aludiendo a la forma funcional, teórica, de donde podríamos considerar fueron extraídos los datos. ¿De acuerdo? Este histograma, así como se pinta, es muy importante para sugerir cuál sería la forma funcional teórica de la distribución, que nosotros ya en otro tópico o tema más adelante llamaremos la distribución de probabilidades. ¿Ok? Entonces hay una serie de elementos ahí que el histograma entrega, ¿ya? Y para finalizar, un histograma se preocupa mucho por querer describir, si es que resulta ser relevante o no, los extremos. Estos detalles, los extremos. Así como uno evidencia los picos, uno también tiene que tomarse la molestia en resaltar los extremos para ver si estos extremos obviamente afectan a la distribución. Se conoce como los sesos, se conoce como el comportamiento atípico de la distribución. Ese comportamiento atípico, llegado un momento, puede resultar ser dramático. ¿De acuerdo? Puede distorsionar a la distribución. Por eso que se hace hincapié la manera como ellos también ocurren. Simplemente para destacar lo inusual. ¿Ok? Ok, entonces todos esos elementos que tenemos que nosotros que fijarnos es lo que se hace para poder describir a un histograma de frecuencias. ¿Ok? Entonces, eso es que nos sirva a manera de plantilla, ¿ya? ¿De acuerdo?
Los gráficos, en una buena parte, utilizan figuras geométricas, como el caso, por ejemplo, del histograma. ¿Ya? Correcto. Estos son aportes que complementan lo anterior, ¿no? La localización del centro de los datos, su centro de gravedad, la manera como los datos se dispersan. Obviamente, por favor, entiéndase que acá no se está citando números, ¿eh? No se está citando valores numéricos. Todo solamente entra por los ojos. Por eso tú tienes que describirlo. Ahí ya nos daremos cuenta si tú estás exagerando o estás tratando de minimizar los hechos. Claro, uno puede caer en uno o en otro, ¿de acuerdo? Pero lo que se les pide es que hagas una interpretación lo más real o fidedigna de lo que evidencian los datos. ¿De acuerdo? Otro punto más, la sección a la cual se sesga, es decir, cuando no cae simétricamente en ambos lados del pico, el grado de agudeza del pico, eso se conoce como kurtosis, ¿correcto? Y eso también influye en el comportamiento de los datos, ¿ya? ¿Cómo interpretar un histograma? Si es simétrico, tiene colas largas, si tiene un máximo o tiene otros más por ahí, si aparecen datos inusuales o atípicos, ¿correcto? ¿Dónde está aproximadamente el centro de la distribución o centro de gravedad? ¿Correcto? Y si los datos, o sea, la distribución, el histograma, presenta mucha variabilidad o de repente poca. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Muy bien. Ahí tienen una serie de ilustraciones que ustedes ya van a complementar. Cito nada más el gráfico que aparece en la parte inferior derecha. Por favor, observen esto. Este gráfico de acá. Correcto. Una primera molestia es el tema de construcción. Por ahora, jóvenes, hay que entenderlo así. Este es un curso en el cual se les está demandando que tengan ustedes habilidades, capacidad para poder construir así a mano, a pulso. Uno dirá, pero, profe, en mi vida profesional yo no lo voy a hacer a mano. Está bien, es correcto eso. Pero por ahora tienes que tratar de mostrar una capacidad para poder construir un gráfico y mañana más tarde entender cuáles son los alcances o las limitaciones del gráfico. Correcto. Ahí nos vamos a dar cuenta. ¿De acuerdo? Ok. Pueden ver ustedes este último gráfico al que estamos señalando, que ahí hay dos picos. Observen, ahí hay uno, voy a poner aquí en la parte inferior y voy a ver, aquí hay otro. Gráficos así, como este en particular, cuentan bastante, o sea, cuentan mucho acerca del comportamiento de los datos. ¿Correcto? Solamente voy a poner así, adrede, una característica, ¿ya? Por ejemplo, ¿esto qué cosa podría ser? Esto podría ser, tal vez, las ventas. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué podríamos decir respecto a ello? ¿Eh? Las ventas de algún bien, de algún producto, que van desde, voy a poner acá, desde cero a más. ¿Quieres expresarlo en unidades monetarias? Perfecto. Ponle dólares, euros, soles, la moneda que desees. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y arriba qué cosa podríamos tener? Bueno, arriba podrían ser los días de venta. Está 10. Si gustas, meses, semanas, años también. Podemos manejar eso. ¿Ya? Ok. Primero, como punto de partida, se observa aquí las ventas totales, ¿no es cierto? Para un periodo dado. Ponle tú un mes, medio año, un año, quizá en meses, ¿no es cierto? O en días, como habíamos dicho.
¿De acuerdo? Específicamente acá. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la intensidad. Algo así, ¿no? Por ejemplo, para este caso de acá, si vemos esto como número, diríamos entonces aproximadamente un tanto menos de 40, ¿correcto? Si esa es la cifra, ¿correcto? De días han presentado un nivel de ventas hasta tal punto. Más o menos esto de acá. ¿De acuerdo? Ok. Para el otro pico, una interpretación muy similar. ¿De acuerdo? Alcanzó pues un nivel de ventas, ¿no es cierto? Hay una cantidad de días que alcanzaron justamente aquí, este nivel de ventas. ¿Ya? Más allá de describir el comportamiento correcto, de altura, de pico, de dispersión, en fin, aquí hay algo muy interesante, ¿eh? ¿Qué es esto? Este es uno y este de acá es otro. Bueno, ahí hay dos clústeres de ventas, dos grupos ahí. Y eso puede obedecer tal vez, ¿no es cierto?, a un cambio importante. El comportamiento usual de las ventas, ¿no es cierto?, puede remitirse quizá al primer grupo y después de un cambio importante, un comportamiento muy similar, ¿no? ¿De acuerdo? Claro que acá estamos mezclando, pero el gráfico nos dice que a pesar que los datos que fueron, me refiero a esto, cuando me refiero mezclando, me refiero a todos los días y a todos los niveles de venta. Y cuando, claro, uno mezcla, el gráfico a veces nos manifiesta detalles. Por eso que este gráfico estaría poniendo en alerta y tratando de decirnos, mira, tú has juntado datos, pero los resultados obligan a que si quieres seguir analizando, mejor, haz esto. Analiza un grupo y analiza mejor el otro grupo. ¿De acuerdo? Eso es lo que finalmente me estaría tratando de manifestar el gráfico. ¿De acuerdo? Y no hacer un trabajo mix, todo junto. ¿De acuerdo? Ok, ¿eh? Hasta acá si tuvieran alguna consulta que hacer, les agradecería escucharlos, ¿eh? ¿Todo claro? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ustedes también pueden hacer sus comentarios, jóvenes, ¿eh? Adauto Guamán se encuentra. Profesor, sí, profesor. Sí, a ver, ¿algún comentario, joven? Eh, sí, profesor. A ver, dígame. Con respecto al diagrama de Pareto, Allá. siempre tiene que contemplarse lo que es el 80%, profesor. No Es una ley ya. necesariamente, sí, no exactamente, no. Uno puede manejar los niveles. La idea es que nos aproximemos al 80%. ¿Ya? Si usted vio el comentario, escuchó el comentario acá, ok, acá dice en términos porcentuales 82,5%, ¿no es cierto? Superó al 80%. De ahí entonces que hayamos considerado estos tres defectos como los más relevantes. Porque si consideráramos el 82,5%, debería ser también algo del defecto que a continuación, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ese nivel aquí del 80% es lo ideal, pero siempre estamos alrededor de esa cifra. ¿Ya? ¿De acuerdo? Podría haber sido posible, de repente podría haber sido en otro caso que aquí, voy a tachar esto, y voy a hacer un supongamos, ¿ya? Que aquí hubiéramos nosotros hallado
el 82,5%. Entonces estaríamos tomando, pues, una vez más, los tres defectos, ¿correcto? Como los más relevantes. ¿Ya? La idea es eso, siempre buscar aproximadamente, idealmente si lo es, el 80% de los casos. ¿Bien? Ok. ¿Alguna otra consulta? Aguilar Rafael, ¿se encuentra? Sí, profesor. Ya, a ver. ¿Cuál es su comentario? Mm, ¿Todo claro? eh, sí, profesor, por mi parte, Ya, sí. ok, ok. Ya. Por favor, observen ese gráfico que ha sido obtenido a través de un software, que es el famoso Minitab. ¿Ya? Pueden ver ustedes en la parte inferior, miren cómo resume las cantidades de manera absoluta, como si fuera un cuadrito, ¿correcto? Y los porcentajes. Ya son variantes, ya son variantes. Eso va acompañado de la estética también. ¿De acuerdo? Ok, ya. Lo que ustedes tienen que tomar en cuenta acá, porque estamos en un tema formativo, es lo básico, lo esencial. O sea, uno es cómo debemos construirlo básicamente, y otro es qué información puedes traer a partir de ella. Eso es lo que debemos tomar en cuenta en cada figura que hagamos. Ok, voy acá, ya, voy acá. Hay algunas complementaciones, yo lo considero así, aunque algunos lo defienden como gráficos propiamente también, que se manifiestan por sí solos, llamados gráficos integrales, o también denominados gráficos poligonales. ¿Ya? Por ejemplo, ahí en la lámina, ustedes están viendo un histograma y superpuesto encima de él un gráfico poligonal. ¿De acuerdo? Ese se llama gráfico poligonal simple. Y en la parte inferior se observa también otro gráfico poligonal, pero como tiene la misma denominación que el anterior, para diferenciarlo, se le llama gráfico poligonal acumulativo, bajo la relación a lo más, a lo más. ¿De acuerdo? O también otra denominación es llamarla ojiva ascendente. Ojiva ascendente. ¿Ya? Ok. Uno se puede preguntar, bueno, ¿y esto para qué va? ¿A dónde me lleva? Lo que se quiere es tratar de hacer entender que los gráficos comunican, tienen información que puede proveernos, ¿de acuerdo? Nos puede dar a entender entonces qué es lo que pasa con la característica de estudio, ¿de acuerdo? Observen primero el histograma. Fíjense, ese histograma lo que trata de simplemente de manifestar todo el área sombreada, ¿no es cierto?, en gris. Pueden ver que mayormente, ¿no es cierto?, ocurre algo así como de casi la mitad, no tanto, pero hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Y una parte quizá un tanto menor por debajo de ella, o sea, para la parte izquierda. Eso es lo que nos dice. Una pregunta acá que a veces nos estilamos es, oye, ¿tu distribución es simétrica o asimétrica? Entonces, un gráfico así como ese histograma no tiene nada de simétrico, ¿no? Ni siquiera aproximado, ¿no? ¿Correcto? Entonces debería ser asimétrica, ¿no? Y si es asimétrica, la pregunta del millón es, bueno, si es asimétrica, ¿dónde está la distorsión? ¿Está en la parte inferior o está en la parte superior? ¿Correcto? Eso es lo que quisiéramos saber. ¿Ya? Entonces, una manera, a veces cuando los histogramas no son muy claros, es ayudarnos de un gráfico poligonal, como el que ustedes ahora están observando como una línea. ¿Cómo se grafica o cómo se obtiene ese gráfico? Ese gráfico se obtiene especificando, ¿correcto?, las marcas de clase de cada barrita, o sea, su punto medio, tomando como primera coordenada y como segunda coordenada la altura o frecuencia. Entonces vemos la altura, aquí está, voy a trazar, aquí hay un puntito,
Acá hay otro puntito, ¿ve? Acá hay otro más. Correcto. Por aquí hay otro más. Por acá hay otro punto más. Correcto. Y la idea acá, y según las normas de construcción, asume que tanto antes de la primera barrita, correcto, hay un intervalo de clase con frecuencia cero. Y después de la última barrita, hay un intervalo de clase también con frecuencia cero. Y luego lo que hacemos es unir esos puntos con segmentos y obtenemos el gráfico poligonal 5. Recuerda que este gráfico, aquí citado, está haciendo referencia en términos de frecuencia absoluta. Ojo, noten este detalle, yo estoy utilizando símbolos porque no estoy tratando de representar un gráfico final, es un gráfico transitorio, ¿no es cierto? Si es un gráfico final, aquí tendría que haber especificado en texto, en letras, la frecuencia al cual se refiere. Algo así como en el ejemplo anterior cuando colocamos días, ¿de acuerdo? Ok. Ya. Ahora, ese gráfico poligonal es más claro, es más evidente. Pueden ver que su comportamiento, claro, es de dos picos, pero las pocas frecuencias se encuentran en la parte inicial, ¿no es cierto?, de la variable. Cuando digo parte inicial, me refiero a esta parte, ¿correcto? En el eje de las abscisas, porque ahí arranca cero, ¿no es cierto? Correcto. Vemos entonces que ahí está la menor incidencia. Y la mayor incidencia, algo así como que después o aproximadamente de la mitad por encima de ella. ¿De acuerdo? Ok. Hasta ahí estaríamos describiendo la forma de la distribución. Pero observen ahora el gráfico que aparece en la parte inferior, llamado ojiva ascendente, polígono acumulativo con la relación a lo más. Este gráfico también quiere entregar información, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se construye un gráfico poligonal acumulativo? Se toma como punto de referencia los límites superiores de cada clase, como primera coordenada. Límite superior, ¿ya? Y como segunda coordenada, se toma la frecuencia, ya sea absoluta o relativa, pero también acumulada. Para la primera clase hay una coincidencia, ¿de acuerdo? Entonces, la altura, que está acá, se escoge como segunda coordenada, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Igual se hace para la siguiente clase. El acumulado, y así para todas las clases. Ahí está. El límite superior de la última clase, obviamente, debe haber saturado el total de casos, ¿no? O también haber llegado al 100%, ¿no es cierto? Por eso es que ustedes ven ahí a partir de ella una flechita horizontal, ¿no es cierto? Donde nos dice, pues, si se trata de porcentaje, eso debe ser unitario. Una vez más, unimos con trazos todos esos puntos. Y para la primera clase, unimos un trazo que nos lleva al límite inferior de la misma clase. Y ya tenemos la ojiva. ¿Qué es lo que se puede observar? Que hay una relación muy estrecha entre el gráfico, ya sea histograma o polígono que hemos visto, con la ojiva. ¿Dónde estaban las frecuencias más pequeñas en el gráfico distribucional del histograma? En la parte inicial. Y si ustedes corresponden al comportamiento de la ojiva, esta ojiva se levanta con pocas frecuencias, ¿ve? Y a medida que vas aglutinando más frecuencias, la pendiente del gráfico se va acentuando. Entonces,
si nosotros observamos el gráfico poligonal nos está diciendo, en la parte inicial están las frecuencias inusuales. Y luego lo que sigue es un mayor aglutinamiento. Entonces, ¿qué cosa sería? Una distribución asimétrica negativa. Como se mencionó en los dos gráficos anteriores. Asimétrica negativa. Ambos, o mejor dicho, estos tres gráficos deben contar la misma historia. ¿De acuerdo? Ok. Yo les pregunto a ustedes ahora, de los tres gráficos, ¿cuál es el que resulta ser mucho más cómodo, mucho más simple para interpretarlo? Ya sé que para ustedes, evidentemente, puede resultar ser los tres, pero hay uno que resulta ser en su elaboración simple y en su interpretación de manera directa. ¿Cuál de ellos? Alvarado Osorio se encuentra. Presente, profesor. Sí, a ver, escuchamos su comentario. ¿Cuál de los tres gráficos a usted les parece ser el más práctico? Pienso que el de las barras, ya que puedes comparar respecto a las frecuencias absolutas. Ya, ok. Burga Peralta, no está. Campos Taipe, ¿se encuentra? Campos. Campos Taipe, no está. Profesor, ¿me escucha ahora sí? Sí, ustedes, Yo soy Campos. ya, a ver, de los tres gráficos, ¿cuál les resulta ser el más práctico? Ah, bueno, sería opinión personal, ¿no? Pero yo pienso que el de el de las barras, ¿no? El que está ahí justo como opinó mi compañero Ya, ok. anterior. Ok. Yo les ayudo, ¿ya? Aunque también es mi punto de vista, pero vamos a ver hasta qué punto tiene fuerza. De los tres gráficos, correcto, y algunos autores también lo defienden, ¿ya? El que tiene más resonancia, el que entrega más información, es este gráfico, este de acá. El gráfico poligonal simple. Yo me dirá, pero ¿por qué? Si los otros son igualitos, ¿no? Me refiero a cantidad, a nivel de información, ¿no? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque este gráfico empírico lo que trata es de poder dar signos o señales de lo que sería el gráfico teórico. Correcto. El gráfico teórico no lo menciona la ojiva, a menos que hables a menos que hables en su nivel teórico de lo que nosotros vamos a llamar frecuencia de distribución o función de distribución. Lo que yo estoy tratando de acá por ahora es de resaltar lo que sería la densidad que nosotros llamamos función de probabilidad. ¿De acuerdo? Por ahora, esto de acá. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a querer después? Entrar en la parte modelativa. Y la parte modelativa hace uso básicamente de esta herramienta. Y como una variante, diríamos un tanto exquisita, esta otra de acá, la frecuencia acumulada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? De hecho, que en un nivel interpretativo que todavía estamos, ahí sí, los tres son válidos. Puedes hacer tu descripción con la ojiva, con el polígono simple o con el histograma. Pero ya cuando entremos a la parte modelativa, habrá que escoger el más adecuado, pues, ¿no? La ley de probabilidades. ¿Ya? Ok. Sigamos por aquí. Muy bien. En el caso discreto, se utiliza el gráfico de bastones. ¿Ya? Ese gráfico de bastones, por favor, entiendan esto, jóvenes, no es broma, ¿ya? No es broma. La estadística dice, son solamente líneas.
Así como vemos acá, ven, como vemos este gráfico. Un gráfico de bastones, por ejemplo, de frecuencias absolutas, si quieres de frecuencias relativas, o si gustas de frecuencias porcentuales, es solamente eso. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que cada valor en el eje de las abscisas es un punto, ¿no? Y lo único que tú puedes trazar como imagen o figura, a partir de ella, es una línea. ¿De acuerdo? Ok, ¿bien? Eso es lo que dice la parte estadística. ¿Que quieres representarlo como acumulado? Acá está. Esto es un gráfico escalonado. ¿Y qué información puedes traer a partir de ella? Igualito al caso del histograma, o sea, al caso del polígono acumulativo. La misma idea. Observa esto. Aquí hay saltos, ¿ve? Hay saltos. ¿Ve? Aquí hay un salto más grande. Aquí hay otro salto, ¿ve? Claro, más pequeño, ¿no? Bueno, en fin, eso puede variar. ¿Qué implican los saltos más pronunciados? ¿Implican mayor acumulamiento o menor acumulamiento? ¿Cuál de ellos? Mayor acumulamiento, profesor. Mayor acumulamiento se deduce inmediatamente. Entonces, si tuviéramos que observar la generalidad de este gráfico, ¿qué podríamos estar diciendo? ¿La distribución es simétrica o asimétrica? ¿Ya se están dando cuenta ya? La manera que comunica este gráfico debería ser muy similar al caso de las ojivas, ¿no es cierto? Parece que aquí hay un acumulamiento, no será exactamente en la parte central, pero está casi por ahí, ¿de acuerdo? Y vemos, por ejemplo, que al inicio hay acumulamientos, ¿no es cierto?, pequeños, y mucho más terminando. Definitivamente, aquí el gráfico que se representa, pueden ver el diagrama que aparece a un costado, ese es su diagrama correspondiente. Miren cómo se comporta, ¿ve? El primer valor tiene una frecuencia relativa, el segundo valor también, el tercer valor y el cuarto valor. Miren, ¿ve? Aquí está, ¿ve? ¿Dónde ocurre el mayor acumulamiento? Como que casi después de la mitad, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ok? Ok, entonces estamos viendo que la distribución es asimétrica acá, ¿ve? Asimétrica negativa. Eso es lo que observamos del gráfico, de la figura. ¿De acuerdo? Ok, ya. Muy bien. Y ya, a manera de simbólica, uno puede especificar el gráfico acumulativo de esta forma. La formalidad nos obliga, esto es más una notación que se lo ha traído de la parte de probabilidades, ¿sí? Simplemente para especificarlo también. Todo valor por debajo del mínimo valor de la variable tiene una frecuencia relativa acumulada de 0. Todo valor que coincide con el valor máximo de los datos y por encima de él acumula todos ellos, que debe ser la unidad, y todo valor que se encuentra entre x1, correcto, y menor que x sub k, como pueden ver ustedes acá, aparece pues la suma de frecuencias relativas. ¿Ya? Ok. Por ahora nos estamos centrando en la parte de los gráficos. Entiendan eso, ¿no? Aquí una vez más aparece el histograma. Voy a pasar esto. Ahí está el polígono, correcto. El polígono simple que se puede obtener a partir del histograma. Ok. Y algunos alcances, ¿sí? Por ejemplo, hay diversas utilidades que podemos obtener a partir de los histogramas, como se cita a continuación. Por ejemplo, para pruebas de homogeneidad de una población, ¿correcto? Cuando las poblaciones son bidimensionales o bimodales, lo que está tratando de manifestar es que la población no es homogénea, sino más bien heterogénea. ¿Ya? Entonces,
Entonces, eso podría ser un alcance. ¿De acuerdo? Ok. También aquí, por ejemplo, vean acá. Voy a destacar esto. Esto podría representar esa línea que está ahí, horizontal o paralela al eje de las abscisas. Podría representar simplemente la altura donde llegan todas las barras, o simplemente ser el polígono. ¿De acuerdo? Lo que estaría tratando de manifestar que gráfico, nuestro gráfico, por ejemplo, acá puede ser porcentual, simplemente no tendría moda, o todas ellas serían modas. Se conoce como distribución uniforme. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, estas poblaciones, a pesar de ser especiales, a diferencia del comentario anterior, pueden ser consideradas población homogénea. ¿De acuerdo? Otro gráfico acá, por favor observen este detalle, lo que conocemos como parábola, lo puedo representar así, voy a poner acá, a manera de histograma. Bueno, pensemos por un momento, ¿ya? Todas son barritas, ¿ya? Si ustedes observan, está adrede, eso lo único que quiero es ilustrar. Tenemos un histograma acá. El histograma es simétrico. El histograma también tiene punto central aproximadamente. Pero donde se presentan las mayores frecuencias es en los extremos. ¿Eh? ¿De acuerdo? Eso es lo que podemos ver. ¿eh? Hay una mayor cantidad en los extremos. ¿De acuerdo? Entonces hay que diferenciar de otros, como el deseable, que es este de acá. ¿eh? ¿Correcto? Ambos, tanto el gráfico A como el gráfico B, son simétricos, pero cuentan historias distintas. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿en cuál de los dos gráficos hay una mayor dispersión? ¿Alguien puede decirlo? ¿En cuál de ellos? ¿Será En la B, profesor. en el gráfico B? ¿Por qué? Porque cuando uno compara con algo que podría ser considerada como su medida de tendencia central, que vamos a llamar más adelante como la media, hay mayores distanciamientos, ¿no es cierto? Con mayor frecuencia, y eso acumula mayor dispersión. Ok, ¿ya? Ok, entonces. Muy bien. Listo. Y aquí, para citar, hay algunos gráficos realmente bastante especiales. ¿eh? Uno de ellos es llamado gráficos de cajas o diagramas de caja, o también en inglés el muy conocido box plot. ¿Ya? De acuerdo. Observen aquí nada más. Estos gráficos realmente son más exquisitos, demandan más trabajo, pero también entregan más información. Se ve recompensado por eso. ¿ya? Observen estos gráficos. ¿Qué es lo que describen? Describen a los valores que han sido procesados, como por ejemplo, ¿cuál? Aquí. Este punto que ven ustedes acá debe entenderse que es el X mínimo. Este punto que ven acá deben entender que debe ser el X máximo. ¿Correcto? El histograma y los polígonos, ya sea simple o acumulativo, no especifican qué valor mínimo o máximo, ¿no es cierto?, tenemos a la mano. Por favor, entiéndase en un histograma que el límite inferior no es el valor observado mínimo, no necesariamente, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero acá en el histograma sí, sin lugar a dudas, ahí está el mínimo. Y ahí está el máximo. Pueden apreciar, ¿no? X mínimo y X máximo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Otros elementos más que describe ya el gráfico es, por ejemplo,
la base de esta caja, que se conoce como el cuartil 1. La línea que aparece dentro de la caja, que se conoce como cuartil 2. Y la parte superior o línea que aparece en la caja, que es el cuartil Q3. Ya son valores numéricos estándar. O sea, en cualquier gráfico que tú veas, esos 3 valores numéricos están describiendo. ¿Correcto? La base, la altura de la caja, para decirlo así. Hasta dónde llega. ¿Ya? Y esas otras líneas que ven aquí en la parte inferior, voy a resaltar esto de acá. Y este otro que está acá. Esto voy a llamarlo así, ¿ya? Un X máximo, pero le voy a poner la palabrita admisible. Admisible. Igual para el otro valor, ¿ya? El que aparece aquí en la parte inferior. Acá, esta línea. Que llamaríamos un X mínimo admisible. ¿Qué de bueno tiene este gráfico? Es que en su confección, en su elaboración, el gráfico permite construir una ventana. Yo llamo ventana a esto de acá, a esto de acá. Esa es una ventana, ¿no? Y en esa ventana ocurre, aquí mejor, acá mejor, ocurre específicamente la variación que vemos en la caja, ahora acá, aquí voy a colocar, mejor acá, ¿sí? Ahí ocurre el 50% de la distribución. Ahí, 50%. Por lo tanto, entonces, todos los valores comprendidos entre el mínimo y el máximo admisible, no necesariamente 50, ni tampoco de 100%, ahí se encuentran todos los valores, algo así como aceptables, que fluyen para describir a la característica, excepto de otros que están fuera de él, que están por encima, esos puntos sueltos, o que están por debajo, que se les conoce como los valores atípicos. O sea, estos que están acá son valores atípicos, valores inusuales. Lo mismo pasa con la parte superior, ¿bien? Así. Igual acá, igual acá. Este señor que está acá es también un valor atípico. Así. Un valor atípico. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Todo está bonito acá, pero también tiene un inconveniente. El problema es la ventana, o sea, esto de acá, aquí. Esta ventana, porque esta ventana de acá maneja algo así como una especie de amplitud. ¿De acuerdo? Y esa amplitud a veces se puede abrir más o se puede contraer menos. Si se abre más, voy a exagerar acá, voy a poner así, la llave. Si tú lo abres más, ya no habría valores atípicos. Y si tú lo contraes más, o sea, pones una llavecita más corta, encontraría más valores atípicos. Entonces, el hecho de encontrar valores atípicos no es porque lo sea, sino porque lo único que hiciste fue cerrar un poco más la ventana. Es como la ventana de tu habitación. Bueno, claro, si tienes una ventana, ¿no? ¿Correcto? Corres tu cortina, ¿no es cierto? ¿Quieres ver toda la calle? Bueno, tu cuarto va para la calle, abres toda la cortina y tienes una mejor visión, ¿no? Es cierto. Pero si cierras la cortina, el campo visual se reduce. Igual es acá. Cuando el campo visual se reduce, da la sensación que tenemos o estamos frente a una mayor cantidad de valores inusuales. Quizá en el fondo no lo sean, sino sea producto del análisis con la herramienta. Entonces hay que mesurar eso. No hay que exagerar, no hay que abrir demasiado
ni también poner una ventana muy estrecha. ¿Ya? Por ahí ya se da la recomendación. ¿Cuál es la amplitud correcta o idónea o apropiada? ¿De acuerdo? Pero fíjense en esos detalles, hay más información que un histograma. ¿Ya? Otro punto más es el primer diagrama de cajas muy bien puede representar una serie de datos. El segundo diagrama estaría aludiendo a una segunda serie de datos. O sea, ¿qué significa? Así como está, fíjate, así como está, podemos efectuar un gráfico comparativo. Entiendan eso, ¿ya? Se les va a pedir en algún momento que elaboren un gráfico comparativo. La idea no es, no vayan a hacer esto, por favor, ¿ya? No vayan a hacer, por ejemplo, acá, ya, ha pedido un gráfico comparativo, ¿ya? Construyo mi diagrama en un gráfico para una serie de datos y en otro diagrama, mi segundo diagrama de caja, por decir. No, así como está, esto es incorrecto. ¿Cómo vas a comparar dos gráficos, cada uno de ellos en su propio ambiente? El ambiente tiene que ser el mismo para los dos. Como se presenta ahí en la lámina, pues, ¿no? La que hemos señalado. ¿Ya? Igual pasa para los polígonos simples. Me explico acá, de acá. Te piden un gráfico comparativo y tú dices, bueno, no es suficiente con un polígono de frecuencias. Aquí hay uno, ¿ve? Aquí hay uno. Ahí está, ahí hay uno. Y aquí está el otro, ¿ve? Lo graficamos bonito, de repente se presenta así, y aquí está el otro. Y obviamente es adecuado, ¿no? Fíjense, puedes comparar, ¿ve? ¿Qué es lo que pasa uno con respecto al otro? Para efectos comparativos, no se olviden, jóvenes, esta es una fija, ¿ya? Puedes usar un diagrama de cajas, si es que el problema me lo pide, o si dispongo también de todos los medios y tiempo para poder elaborarlo, es lo ideal. Pero en el caso de que el problema solicite, por lo menos mínimo, un comparativo bastante simple, sencillo, me puedo remitir a los polígonos simples acá adentro y hacer mi comparación. Esto se llama gráfico poligonal simple comparativo. ¿Ya? No hacerlo separado, por favor, no hagan esto aquí, así como el diagrama de cajas. Pones en uno y pones el otro polígono en otro gráfico separado. También eso resulta ser inadecuado. ¿Sí? Okay. Hasta acá, ¿alguna consulta que deseen hacer, jóvenes? ¿Se entendió el mensaje? Carguas Bastidas, ¿se encuentran? Sí, profesor. ¿Se me Carguas, llega a escuchar? sí, ¿algún comentario, joven? No, profesor. Ya, todo entendible. Sí. Ya, ok, gracias, gracias. Reitero mi recomendación en esta parte porque la experiencia me indica de que mayormente aquí es donde resulta la confusión, ¿ya? Se les solicita que hagan un gráfico comparativo y el estudiante hace esto. Y ustedes, a ver, me van a dar la razón o tal vez yo estoy equivocado. ¿Ya? A ver. Un gráfico comparativo y el estudiante dice, ya, entonces voy a construir mi histograma. Aquí está mi histograma. Perfecto. Dice, ¿no? Bacán. El primer histograma, no hay ningún problema. Perfecto. Ese es el histograma A, dice. Pidió gráfico comparativo. Ya. Y en una sola figura. Sí, ya. ¿Y el otro gráfico dónde lo pongo? Entonces, el otro gráfico. Ya. Bueno, al compararlo por aquí sobresale un poquito. ¿No? Ya está, ¿no? En el otro coincide, pucha, no se ve. En el otro, tampoco.
Aquí sobresalió un poquito más el otro gráfico. Ya está ahí. Correcto. Acá también sobresalió un poquito más. Listo, listo, ahí está. Ahí está mi gráfico comparativo. Gráfico A y gráfico B. A la luz de esa representación, a ver, Casanova Dávila, ¿se encuentran? Casanova, por favor, ¿puede indicarme cuáles son las limitaciones de este gráfico que acabamos de bosquejar? ¿Hay alguna limitación para comenzar, sí o no? ¿Ya? ¿Cuál de ellos? Ya está. Ya. Ya. ¿Cuál de los gráficos A o B son los que tienen limitaciones para hacer una lectura? El B. Ok, eso es correcto. Aquí no estamos hablando de problemas de escala. Que cuál es la escala, si fue absoluta, porcentual, relativa, que si fue acumulado o fue simple. No estamos hablando de eso. El problema es de que al trabajar con un gráfico comparativo, oye, dime, ¿qué cosa vas a decir del gráfico B? Tú mismo te has puesto un muro y no puedes hablar del gráfico B. Es inapropiado ese gráfico. ¿Correcto? Por más que le hayas puesto un título bonito por acá, ¿no? Título, te esmeraste en poner tu título ahí, colocaste tu fuente, ¿correcto? Pero lo mataste al gráfico, pues. ¿De acuerdo? Eso es tergiversar. Eso hasta se podría, si de repente encontráramos en alguna publicación, sencillamente el autor estaría ocultando datos, no quiere presentarlos como debe ser. Quizá adrede o inconscientemente. ¿Ya? Entonces, no es adecuado. Voy a tachar esto, ¿ya? No es adecuado. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, voy a poner otro por acá, ¿ya? Y ustedes me dicen si tiene o no tiene sentido. A ver. Un gráfico para una tabla de frecuencias, o sea, agrupada en intervalos de clase, y digo, ah, ya, entonces no, el estudiante pone, dice, listo, aquí está. Lo grafica, bonito por acá, y todavía con estética, y dice, mi gráfico explosionado, dice, perfecto. Ahí está, ¿no? Los sectores circulares. Y todavía saca su caja de colores y lo pinta todavía, dice, ¿no? Ya con eso ya me va a poner lo máximo. Pues, ¿no? Listo. Ya quiero que me ponga ahí mis 5 puntos. Listo. Y aquí pone los porcentajes. ¿Ok? Para cada caso. Así. ¿Ya? Pone su título por acá. Todo perfecto aparentemente. Pone su fuente. Y listo, profe. Me dijo un gráfico apropiado y para una tabla de distribución con intervalos de clase he puesto ahí mi pictograma. Perfecto. Pero el profe ve y dice, oye, este de acá no creo que sea correcto. ¿Alguien me podría decir, me podría dar algunas razones de que por qué sería inapropiado? ¿O por qué sería apropiado también? A ver. Cruz Gómez. ¿Se encuentra? No está. De la Cruz Castro. Sí, profesor. A ver, le escuchamos. Haga su comentario. Mm, Quizá las proporciones no coincidan con las frecuencias. Asumamos de que todo es correcto. El estudiante tuvo mucho cuidado en indicar las proporciones o porcentajes. H1, H2 y todo cuadra, todo cuadra. H3, H4 y el último acá, que sería H5. La suma de todas esas frecuencias relativas es 1. Si lo expresas porcentualmente es el 100%. Ahí no hay error. ¿Dónde estaría el error?
Se haría un poco complicado el saber si es qué tipo de distribución tiene. Ya, ya, ya. Cuando dice qué tipo de distribución, ¿a qué se refiere? Si es simétrica o asimétrica. Ok, ok. Eso sí. Ok, se acepta eso. Ok, gracias. Escalante Sandoval no está. Guamán Salinas. Guamán Salinas, por favor, responda. No está. Juárez Sigüay. Sí, profesor. A ver, escuchamos su comentario. A ver, más que todo ahí sería mm, el error en la gráfica estaría por Si hay un error ese si hay un error en la gráfica, ¿cuál sería la causa? mm, la frecuencia relativa 5 creo. No, hemos comentado que eso es correcto. Así como está, a Mm, pesar de ser un gráfico inapropiado, todas las frecuencias calzan. La suma de las frecuencias relativas es unitaria o porcentualmente es del 100%. ¿Escuchó a su compañero lo que dijo? Sí, sí, que tenía que ver algo con ¿Con qué? con que era simétrico o no simétrico. Eso. Ahí se puede apreciar la simetría. No se puede. Nada, no, no se Ya, puede. ahí ese es uno, ese es uno. A ver, otro más. Algo que esté ligado con la simetría. Los valores inusuales. ¿Lo puede detectar? ¿Dónde está lo Mm, atípico? ¿Lo puede detectar? No se puede. ¿Se puede detectar la forma funcional? Tampoco. tampoco. ¿Se puede observar los declives? ¿Dónde sube, dónde baja, cambia? ¿La forma de la distribución? Tampoco. ¿Se puede observar dónde ocurre quizá la mayor cantidad de casos? O sea, me refiero a la parte central. Tampoco. ¿Se da cuenta? Entonces uno dirá, ¿y entonces para qué sirve ese gráfico? ¿Para qué? Miren, miren, lo voy a justificar así, ¿eh? Y ustedes me dicen si tengo o no tengo razón. Yo soy el estudiante y el profe me ha dicho que ese gráfico es inapropiado, entonces yo estoy tratando de justificar. A ver, y le voy a poner acá en mi prueba, así le voy a decir, ¿no? He hecho mi gráfico bonito y acá le voy a decir, ¿por qué hago este gráfico? Le voy a decir, ¿por qué? Y digo, como la variable de estudio, ustedes pongan ahí a cuál se refiere. Yo le pondré un X por ahora, ¿no? Con ustedes será las ventas, será las utilidades, será la demanda, en fin, la característica, ¿de acuerdo? Originalmente tenía escala de medición de razón, o sea, en otras palabras, era variable continua con escala de razón, por eso estoy poniendo originalmente, ¿eh? Y dado que la escala ha sido modificada, la escala, le pondré mejor así, la escala es ahora ordinal, así, ordinal, entonces el gráfico requerido es para variable cualitativa. Listo, punto. ¿Alguien me podría decir si tengo razón? Para mí sí. ¿Alguien me podría apoyar o no? A ver.
Leandro Ochoa, ¿se encuentra? Sí, profesor. Ya, a ver, dígame. ¿Tengo o no tengo razón? Mm, sí, profesor. Ya. Entonces, ¿me tienen que asignar mis 5 puntos, sí o no? Un decir. ¿Es válido o no? ¿Se dan cuenta? Fíjense, ahí lo he justificado, porque la escala de medición cambió, ¿no es cierto? Y uno dirá, ya pues, entonces está bien, pero ya quiero mis 5 puntos. Y entonces el que hizo su diagrama de caja, el que se dedicó todo su tiempo a hacer el diagrama de caja, también tiene 5 puntos. Entonces uno diría, oye, pero, pucha, yo me he esforzado más y le pone igual. El otro hizo eso nada más y listo. A ver. Comiencen a reflexionar, jóvenes. Entra la parte reflexiva también. ¿Qué problema hay? Está bien, ya les ayudo. La escala se modificó, perfecto, claro, se modificó la escala es ordinal. Por eso se inventó el histograma, pues, para superar eso, viendo que un pi era muy limitado, porque ¿qué cosa te comunica un pi? Hablando de ahí en sí en general. Lo único que está hablando es proporcionalidad. Pequeña parte en relación al total. Mira que eso no lo hace ni el diagrama de barras, ¿eh? No lo hace eso, ¿eh? ¿De acuerdo? La idea es la información, plasmarla en el diagrama, no en tu cabeza. En tu cabeza yo no veo, ¿correcto? La idea es ponerlo en el papel, en el gráfico. Pero aún así, ese es su máximo esfuerzo del diagrama de pastel. Por eso que se inventó el histograma. Y el histograma lo supera con creces. ¿De acuerdo? Ok, entonces eso es lo que hay que entender. El diagrama superó, ¿de acuerdo? En su valía y por eso que el diagrama resulta ser más apropiado que el gráfico de pastel. ¿De acuerdo? Ok, a menos que, claro, digo yo, en un problema te diga, elabora un gráfico donde únicamente se destaque, ¿qué cosa? La proporcionalidad o las frecuencias. Ya que con eso lo maté al histograma, ¿no? El histograma, claro, me podría dar más información, pero lo limité, pues. En cambio, los problemas más bien lo que van a solicitar es que digan, construye un diagrama apropiado. Entonces, en ese caso, caballero nomás, histograma, polígono simple o polígono acumulativo. ¿Ya? ¿Ok? Hasta ahí se entendió. Jóvenes, por favor, manifiéstense. ¿Se entendió? Navarro Inga. Sí, profesor. Navarro Inga. ¿Se encuentra? No está. Pacheco de la Cruz. Estoy pasando lista, jóvenes, ¿eh? Sí, profesor, presente. Ya, a ver, le escucho su comentario. ¿Todo claro? Sí, por mi parte todo claro, profesor. A ver, ¿alguna consulta? Por favor, si podría hablar un poquito más fuerte, más alto. Todo claro, Ah, profesor. ya. Ok, ya. Gracias, joven. Gracias. Listo, jóvenes. Listo. A ver, aquí hay un mensaje. Ya, ok. De hecho, acá hay un joven, por ejemplo, que indica que el gráfico que estamos comentando, obviamente que no puede manifestar también la variabilidad. Pues, no es correcto, eso es correcto. O sea que tiene más en contra que a favor, ¿no es cierto? El gráfico de pastel para la variable que estamos aludiendo, que se supone es una variable que ha sido clasificada en intervalos de clase, pues, ¿no? Por eso que con estos detalles espero ya que no cometan ese error. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Listo. Muy bien. Y aquí yo lo que les voy a dejar es un carrusel de gráficos, ¿ya? Por favor, hagan una lectura al respecto, ¿ya?
El comentario de hoy día ha sido simplemente centrarme en la tipología de acuerdo al tipo de variable que estemos nosotros procesando y las recomendaciones del caso. ¿Ya? Ok. Muy bien. Pero aquí en el carrusel van a encontrar ustedes diferentes casos como aplicaciones que uno ya le puede brindar a los gráficos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Otros gráficos también ya complementarios para ciertos propósitos, sobre todo para mostrar cambios evolutivos, son los gráficos lineales o también de tendencia que se les llama, ¿no? Como ustedes pueden ver, se puede también hacer comparativos, como el gráfico que ven en la parte inferior, ¿de acuerdo? Ojo, ojo, estos gráficos son ideales cuando en el eje de las abscisas se hace mención al tiempo. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿son gráficos distribucionales? Uno podría tal vez querer interesarse si lo son o no, ¿no? Así como está, el propósito es más que todo centrarse en los cambios de tendencia, ya sea ascendente, descendente, o cambios que pueden suscitarse a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Por eso que denominamos más bien cambios evolutivos, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí está el carrusel, ¿no? Ahí, por favor, revisen. Hay una serie de gráficos que ilustra para cada caso. Escuetamente se pone un título, ¿de acuerdo? Estos gráficos no es que se estén ofreciendo como producto final, no. Lo único que quiere es resaltar algunas bondades, como también algunas, quizá, aplicaciones incorrectas, ¿de acuerdo? Que a veces nosotros deberíamos tener más cuidado, ¿ya? Les cito expresamente. Por ejemplo, aquí lo que están viendo es un gráfico distribucional. Este gráfico que están observando no es un gráfico distribucional. Es simplemente una imagen para que en lugar de ver cifras, o mejor dicho, destacarlas, se lo hace más bien a través de una figura geométrica, o sea, un dibujo, como puede ser una barra. Y lo que aparece en el centro apenitas como cifra, simplemente es un promedio, tanto de uno como de otro grupo. ¿Qué es lo que hace uno con un diagrama así? Es simplemente para llamar la atención. ¿De acuerdo? Es como si estuviera sentado en la última fila, no ves muy bien las cifras, pero el gráfico lo que está aludiendo, ¿qué cosa es? Son los ingresos anuales promedios de un grupo de empleados, 474, donde la barra más grande habla de lo que perciben actualmente y la barra más pequeñita, en promedio, describe lo que recibían al inicio, cuando recién ingresaron a la empresa. Definitivamente, la directiva, si tuviera que estar hablando de este gráfico, diría, ¿no? Miren, señores empleados, ustedes cuando ingresaron en promedio, ganaban esto. Me refiero a la barra más chiquita. Y ahora que ha pasado ya un tiempo, la organización les ha reconocido su esfuerzo y ahora están ganando, ¿qué cosa? Pues están ganando el doble, pues, y así todavía protestan. ¿Ok? Entonces, eso se utiliza con propósitos de resaltar, llamar la atención, pero no es un gráfico distribucional. Vean el eje de las abscisas, perdón, el eje de las ordenadas, donde aparecen las frecuencias, aparentemente no son frecuencias, ¿de acuerdo? Lo que vemos simplemente es una escala para poder ubicar al promedio, tanto de uno como de otro caso. ¿Ya? Ok, entonces, repito, no es un gráfico distribucional. Hay una serie de variantes. Aquí, por ejemplo, aquí hay un error inmerso. ¿Ya? Hay un título, es cierto, pero el título, ¿qué es lo que describe? Describe, por ejemplo, los casos, que son los empleados, y la variable, que es el nivel de años de estudio. ¿Y los casos dónde están? Oye, los casos están acá abajo. Y la variable de estudio está por acá, ¿ven? A pesar de que los gráficos de barras los podemos girar, pero esto de acá es inadecuado, ¿no? Parece que en el software, en el programa, cuando se ingresaron los datos,
se ingresaron al revés. Donde pedía variable, se metieron los casos, y donde era caso, se metió la variable. Y por eso que sale una figura así. Por eso que ustedes tienen que ser conocedores de esos puntos. Así, a primera vista nada más, decir, ah, este es un gráfico adecuado. Oye, ¿este gráfico qué pasó? Ah? Entonces, este gráfico es inadecuado. Hay que tener cuidado en eso, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Y así entonces, revisen ustedes las demás figuras jóvenes, ¿de acuerdo? Para que puedan utilizar pues una herramienta gráfica adecuada, ¿ya? Me voy a citar a este último nada más, aquí, para que ustedes puedan ver. Acá, acá. ¿Ya? Cuando uno tiene histogramas, y los histogramas, todos ellos tienen las barras, claro, que la conforman, tienen la misma amplitud, no hay ningún problema. Cada barra se representa con su altura, o sea, con su frecuencia. ¿Ya? Perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay a veces, voy a poner acá, hay casos en los cuales los intervalos de clase tienen diferente amplitud. Y cuando tenga diferente amplitud, solamente para efectos de representación gráfica, ¿ya? Cuando tienen diferente amplitud, la teoría estadística en lo que se refiere a construcción de gráficos dice que las barritas no se construyen solamente en base a su frecuencia, como lo comentamos anteriormente. Cuando todas las barras tienen la misma amplitud, sí, un caso particular es que la altura corresponda a sus frecuencias. Pero cuando la base de cada barrita varía, o sea, los intervalos de clase tengan diferente amplitud, la barra se construye en función de su área. Eso ustedes lo dominan perfectamente. ¿Ya? Entonces, este gráfico que están viendo se elaboró solamente en base a su frecuencia, que está acá, ¿ve? ¿Y qué es lo que describe el gráfico así? Bueno, hay una barra más grande, donde quizá el promedio esté pululando en esa clase, ¿correcto? Pero la representación está sesgada. Cuando se hacen las correcciones debidas, miren acá, jóvenes, el gráfico real es este. Y vemos que la media, o la moda tal vez, como en el gráfico anterior, no está ubicado en la barra más ancha, sino en la barra anterior, ¿ve? Entonces hay una diferencia, ¿no? Fíjense, ¿ve? Hay una diferencia en la representación. Observen nuevamente eso y observen una vez más el diagrama correcto, ¿ve? ¿Cómo se construye un diagrama así? Se lo hace por área. ¿Y cómo puedo hacerle un trabajo práctico? Haciendo lo siguiente. Y con esto terminamos. Acá. Aquí están las clases que ustedes pueden observar. En la primera columna aparecen las frecuencias absolutas simples en la segunda columna. Y a continuación lo que vamos a hacer es obtener, ¿correcto?, la densidad para cada clase. ¿Y cómo se consigue eso? Dividiendo el número de pacientes por el ancho de cada clase, como se cita acá, como se cita aquí, al pie de. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué es lo que se obtiene? Se obtiene una frecuencia que ahora más bien se denomina densidad. Y se utiliza esto como escala del eje de las ordenadas. Eso es lo que ahora se utiliza para poder graficar. Y eso es lo que describe un cambio, ¿no? Porque observen acá, ¿quién es la mayor frecuencia acá? Aquí está la mayor frecuencia de, ¿correcto? Y ahora en la otra, ¿dónde está la mayor frecuencia? Ah, está acá. ¿Correcto? Y la medida de tendencia central, obviamente cambió, ¿no? Se posicionó en otra clase.
¿De acuerdo? Entonces, tener cuidado en eso. Ojo, esto solamente es para representación gráfica, ¿ya? Esta modificación de escala es solamente para representación gráfica. Para efectos de análisis posteriores, como puede ser el cálculo de promedios, de varianzas, etcétera, se sigue trabajando tanto con las clases, su marca de clase que ya vamos a llamar o denominar, y su frecuencia. Esto de la densidad solamente quedó en el gráfico y nada más. Así lo dicen los textos en la literatura. ¿Ok? Ok, jóvenes, ¿ya? Listo. Y por favor, revisen las otras láminas, ¿ya? Por favor, hagan un repaso para que puedan tener un mayor horizonte, ¿ya? Ok. Listo, jóvenes. Esa es la dosificación por el día de hoy, ¿ya? Lo dejamos ahí. Lean, por favor, y esmérense por tratar de, por lo menos, construir los gráficos a mano de los gráficos básicos que hemos visto, de acuerdo a la naturaleza de los datos. ¿De acuerdo? Eso que implica revisar textos. ¿De acuerdo? Materiales. Para ese tema hay bastante literatura disponible de los textos que hemos mencionado y otros tanto más que ustedes pueden ubicarlo en la red. ¿Ya? Ok. Bien, jovencitos, les agradezco a todos por su paciencia y su atención. ¿Ya? Eso es todo por el día de hoy. Gracias. Que tengan buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao, profesor.